Gracias por rebajarme la edad. Hace 36 que laburo. Hace 36, dijo 23 años. 95 años muy bien llevados. No, sí, bueno. Claro. Pero esto que lo habíamos fue un... Claro, pero mira, yo creo que lo que le falta a la Argentina son bastantes cosas, ¿no? Pese que en discrepancia discusión con algunos funcionarios del gobierno que creen que hay una emergencia energética, que estamos mal, qué sé yo. Yo creo que estamos en el mejor momento de los últimos 25 años en este sector. Ha progresado mucho en el gobierno no en el gobierno pasado, desde el 2020 ha progresado mucho, aunque el odio político y la discusión impide ver con objetividad las cosas. ¿Qué le falta a la Argentina? Bueno, ¿por qué teniendo algo que es recibido de la naturaleza, como la formación Vaca Muerta, que es una roca espectacular, mejor quizás en muchos aspectos que las de Estados Unidos, falta? Bueno, porque acá faltan empresas, falta capital, el país ha sido inconstante a lo largo de distintos ciclos políticos y económicos, y entonces no hay suficiente constancia en las empresas, equipos de gente con el espíritu que de repente yo viví y aprendí creciendo en los 90 cuando empecé a trabajar, que había exportaciones, proyectos nuevos. Era cuando uno lo revive, era realmente algo increíble, porque ibas de acá a Brasil, a Chile, en Argentina, tenías un congreso, se mostraban los proyectos, muchos que nunca se concretaron, pero había un espíritu, no entrepreneur, porque hablamos de empresas grandes, pero había ese espíritu. Ahora, el martes di una charla en el Club de Petróleo, y yo mencioné que yo me sentía más joven, porque lo que hoy se vive es parecido a lo de esa época, ¿sí? Y no tiene que ver con un gobierno, ¿sí? Y yo creo que eso hasta es bueno, porque no es que cambió algo y ahora paséis. No, esto ya estaba en gestación, hay grandes inversiones en marcha. Lo que sucede es muy genuino. Se encontró una gran productividad en esa roca, cómo sacar petróleo con mucho volumen en relación a lo que se invierte, que es un montón de plata. Entonces, la productividad, que es lo que le da firmeza y sustento hacia el futuro, claro, es extraordinaria. Es como el 10% mejor de lo que hay en Estados Unidos en esto. Aun cuando somos más caros, ¿viste? Hay menos empresas, todo esto que te dije, hay menos capital, obviamente, pero estamos en esa puerta. Sucho, vos. Agrego dos cositas, te quiero preguntar dos cositas. Mejor lo de Cervantes, por favor. Estuvo bueno, con Cervantes. Estuvo bueno, lo tuve que explicar, lo tengo, pero bueno, ustedes quizás no leyeron Cervantes y vos dos cosas. Parafraseando al profe de Pablo, que siempre me gustó ese ejercicio, ¿qué aprendí de cada economista? Él escribió mucho tiempo. Si yo quiero ver referentes en el que vos aprendiste, pienso en Extensor, en Monti, en un montón de personas que pasaron para ir a la historia y que los podamos poner de nuevo, la primera pregunta es eso, ¿de quién aprendiste y quiénes son referentes desde el punto de vista que a vos te tocó? ¿A quién me aconsejarías leer? Y la segunda pregunta también tiene que ver con ese proceso, es en la actualidad, por lo que leía o la noticia de la semana pasada es que tenemos de vuelta superávit energético. ¿Cuánto de verdad hay en eso? Bueno, la primera te digo, hay muchos petroleros que han hecho historia en Argentina, porque la Argentina en materia petrolera es la historia de las personas que hicieron empresas, que hicieron esta industria. Ajá. Hay muchos profesionales de YPF, que por ahí yo te los puedo mencionar y no te dicen nada, que fueron personas que ocuparon cargos de gerente de exploración. Entonces, tal gerente de exploración descubrió Loma La Lata, el mayor yacimiento de gas de la Argentina, algo de escala mundial, o sea, es una cosa de grande yacimiento mundial. Entonces yo te digo los nombres de esas personas, el doctor Di Gregorio o el doctor Turic, y no te dicen nada. Pero, o sea, yo para darte una idea de lo que era ese yacimiento, es como si valiese 20.000, 30.000 millones de dólares, y no los conoce nadie. A nivel mundial eso es mucho, en comparación con otros. Es muy importante, era muy importante. Hoy es muy menor, pero desde el 1977 que se descubrió, pasó, digamos, eso abasteció de energía a la República Argentina. Y muchísimos otros que por ahí, como no son conocidos y son profesionales, que no quiero ser injusto, pero digamos, entre los más conocidos, después tenés el ingeniero Extensoro, una transformación hecha en YPF de una gran, muy admirable. Yo tengo un libro en mi sala principal de reuniones que es los
tiempos y los dichos de Estensoro, que es un libro que hicieron sus amigos, cada uno de los que trabajó en YPF en esa época, que era un equipo muy grande de gente que él conoció y que llevó adelante la empresa, contaba una historia de lo que había vivido con Estensoro en ese proceso de transformación. Y cada tanto lo leo, y en estos últimos 20 años, desde el 2002 que se quiebra todo, cada tanto lo leí y diría, ¿qué hubiera hecho este hombre en este momento? ¿No? Entonces yo lo fui leyendo y es apasionante la vida y me ha tocado hablar con María Eugenia Estensoro, que es una de sus hijas, y hablar del tema, y la verdad que es muy admirable y ojalá que algún día se escriba una biografía de él, porque hay infinidad, no solamente de anécdotas, sino de hechos muy valiosos que hoy vale la pena hablar. Ahora, él pudo hacer lo que hizo porque el presidente Menem en aquel momento lo llamó porque no lo conocía, Estensoro era boliviano, y le preguntó si él estaba dispuesto a hacerse cargo y qué necesitaba, y le dijo que necesitaba su respaldo y el del ministro de Economía. Y entonces lo hizo entrar en una salita que estaba al lado al doctor Cavallo, y ahí conformaron un equipo con una visión conjunta. Pero después había alguien que se oponía a muchas de las ideas de lo que hizo Estensoro en YPF, que hizo una YPF grande. El ingeniero Luis Rey, que fue un pionero de la industria petrolera, que fundó una empresa que se llama Pluspetrol, con otro socio que se llamaba Héctor Poli, muy importante. Hizo una empresa independiente que es muy grande a nivel de Latinoamérica, opera el mayor yacimiento de gas de Sudamérica en Perú. El doctor Carlos Bulgeroni, Alejandro Bulgeroni, dos personas muy controvertidas, muy criticadas, pero que tenían un genio empresario. Carlos Bulgeroni era un hombre de mundo. Alejandro Bulgeroni, cosas que no se conocen, hizo una empresa de fracking, esto que fractura los pozos, estos de shale, en Estados Unidos desde la nada. Desde la nada hizo una empresa de ingeniería muy valiosa hoy, y que es la mejor empresa de fracking de los Estados Unidos de América, es decir, del mundo. Y nadie lo conoce. Y él lo hizo porque acá tenía problemas con el presidente de aquel entonces, en el 2000 no sé cuánto, y entonces fue a Estados Unidos y la hizo. Y yo me gusta hablar con él porque él es ingeniero, empezó trabajando en Comodoro Rivadavia y recorrió todo el espinel como ingeniero, como profesional. Carlos Bulgeroni era abogado y era el empresario. Y es muy interesante porque él lo cuenta hoy con sus 80 años, con una pasión de cómo lo hizo, que son cosas que vale mucho la pena ver hoy. Hoy es más difícil encontrar esos pioneros, y te puedo nombrar muchos más. El doctor Gruneisen, que era el accionista principal de Astra, claro. ¿sí? El mismo Roca, en su hermano, en su padre, que crearon Tecpetrol y le dieron impulso. Paolo Rocco le da mucho más impulso. Todos esos fueron armando lo que es una industria petrolera hoy, que es toda privada y de gran pujanza, que emplea muchísima gente. Digamos, yo siempre discuto a veces con políticos, me ha tocado decir, escuchame una cosa, ¿cómo no ayudás a estas provincias? Vos juntás 5 o 6 provincias petroleras, son 18 senadores. Claro. ¿No? Sí, Tenés sí, sí. un bloque, bueno, lo hicieron, ahora se juntaron todos en un bloque político muy importante. Antes de dejarlo a Augusto, que Augusto tiene mucho, y al doctor, bueno, sí, al doctor, al profe Juan Carlos, te quiero preguntar, por lo que decía recién Sucho respecto al superávit, y vos nombraste la palabra inversiones. Sí. ¿Cómo podemos, hoy cómo está el panorama de inversiones en la Argentina, en el rubro? Y respecto a la pregunta de Sucho sobre superávit, ¿qué hay tanto de cierto en ese aspecto? Mira, me olvidé la pregunta es muy pertinente. Van 8 meses consecutivos de superávit comercial energético, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones de productos energéticos. Leí por ahí, algún funcionario puso el gráfico, que se dio las perspectivas, un gráfico que yo hago desde el 2005 y ahora, desde el 2022, yo tenía proyectado que independientemente de los gobiernos, se lo presenté al ministro de Economía de entonces, Massa, y al Fondo Monetario, me lo pidieron, 2022, septiembre, no me voy a olvidar porque se votaba el presupuesto en diputados y me citaron a la Cámara de Diputados. Y yo decía, este año, 2022, la guerra, las importaciones, un desastre, menos 4.500 millones de dólares, eso dejó sin reserva al Banco Central en junio, julio, que se llevaban 2.300
palos por mes para importar gas para que no colapsara. Bueno, yo dije, mira, yo creo que el año que viene va a ser menos 800 y en el 2024 creo que va a ser 2000 y en el 2025 va a ser 5000. Bueno, yo ahora tengo un update que me da, bueno, fueron menos 4500 en el 22, menos 47 el año pasado, me equivoqué. Este año va a ser el gasoducto, ¿no? Este año va a ser 3.800. Claro. 3.800. Y el año que viene va a ser 8.000. Que cuando lo comparo con menos 4.500 son 12.000 y pico de palos de reversión. No es el campo. No, pero bueno. Pero en inversión es más que el campo, porque además esta industria invierte nada más que en la parte de producción y en las plantas, en los yacimientos, 9.000 millones de dólares el año pasado. Si yo le pongo el gasoducto que se terminó el año pasado y le pongo las plantas y lo colateral, se va a 12, 13.000 millones. Y te digo, es el sector que más invierte. El campo te dice que invierte porque, viste, siembra. Eso es un costo operativo. Esto es inversión a largo plazo. Se hunde para el largo plazo. Y eso se hizo. Lo interesante para los economistas, que siempre le digo, no, pues se necesitan las inversiones extranjeras, entonces hay que liberar el cepo, todo, viste, sí, teoría. Porque esto se hizo sin liberar el cepo. Subió 30% en el gobierno pasado. No estoy elogiando al gobierno, sucedió porque sucedió por la industria, a pesar del gobierno, si querés. No es necesario, porque eso se hizo con pesos en el mercado local que no están atrapados, y por eso a veces le digo a los funcionarios de economía, le digo, ustedes, la verdad que yo no lo puedo entender, porque acá tenés, si está más o menos dolarizado esto, el gobierno dio una señal muy importante de dejar que los precios suban. Ahora hay una prueba, ¿viste? Se disparó $10 antes de lo que pasó en este fin de semana, había subido $10 el barril en el mercado internacional, el petróleo Brent, de 80 a 90. No subió nada en el mercado local. ¿Es libre o no es libre? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, no se necesita tanto, se necesita muñeca, se necesita un tiempo de transición, y la verdad que todos estos pases que hay, viste, billones, que yo que escucho 20 billones de pesos, 40 billones de pesos, y qué sé yo, y que las leyes, digo, pero ¿por qué no vienen a invertir acá? El sistema financiero de este país es paupérrimo desde mi punto de vista, porque yo si fuera un banco estaría contratando gente para ver cómo le puedo prestar a toda esta industria, a los proveedores.